Me llamo Evelyn Simmons. Tengo 72 años. Fui bibliotecaria escolar en nuestro pueblito de Fairview. Era de esas mujeres que sabían el segundo nombre de cada niño y donde escondían los libros atrasados. Estuve casada con un hombre llamado Harold Simmons, quien construyó esta casa con sus propias manos y un corazón lleno de sueños. Criamos a nuestros 2 hijos, aquí a Mark y Ellie. Pensé que esta casa siempre sería nuestro hogar. Ansí, esta historia te llega al corazón. No olvides suscribirte y decirme desde qué ciudad o país la estás viendo. Tengo mucha curiosidad por saber dónde se escucha mi voz hoy. Y si aún no te has suscrito, por favor, pulsa ese botón. Comparto historias reales como esta todos los días. Era un jueves por la mañana, a principios de primavera. Estaba podando las rosas que Harold plantó cuando nació Mark. Me dolían las rodillas y tenía los guantes llenos de espinas, pero el sol era suave y la brisa me daba una sensación de dulzura. Entonces sonó el teléfono casi low de yo, pero algo me dijo que lo recogiera. Hola, dije mientras me quitaba la suciedad del delantal. Evelyn, una voz familiar, insegura. Sí, ¿quién es? Soy Martha, de 3 casas más abajo. Bueno, Dios te bendiga. No he tenido noticias tuyas en Evelyn, interrumpió con voz temblorosa. Vi tu nombre en un anuncio de subasta en uno público, afuera del juzgado. Parpadeé. ¿Qué? Ponía tu dirección, decía que la propiedad se subastaría la semana que viene. May, reí entre dientes. No puede ser. Dudó. Decía. Dwayne, fallecido en Evelyn. ¿Estás bien? La tijera se me resbaló de la mano y cayó al suelo. Estoy aquí mismo. Dije, ya me lo imaginaba. Pero llamé al secretario del condado para asegurarme. Lo tienen todo registrado. Evelyn Simmons falleció. Los bienes pasaron a su pariente más cercano a mí. Falló la voz. Logré decir gracias y colgué dentro. Me quedé de pie junto al fregadero, con la mirada perdida. Abrí el cajón y encontré la última factura del impuesto predial. Seguía allí, Evelyn Simmons, clara como el agua. Pero el matasellos era del año pasado. Volví a coger el teléfono. Me temblaban los dedos. Hola mamá, respondió Mark con indiferencia. Me llamó Marta. Dije, sí, vio un anuncio de subasta de mi casa. Decía que el dueño había fallecido. Hubo una pausa, no larga, pero suficiente. Debe ser un error administrativo, dijo demasiado rápido. Ya sabes cómo se lían las cosas en estas oficinas. No se alteran los certificados de defunción. Mamá, vamos. Seguro que no es nada, llamaré a alguien. No te preocupes, insistí. Mark, ¿archivaste algo a mi nombre? Firmest algo, sin decírmelo. Silencio. Luego, estoy ocupado, ¿vale? Lo revisaré. No te estreses. Hacer clic en el colgó. Me temblaban las manos. Al abrir el viejo archivador del pasillo, saqué la carpeta de Harold, la que contenía los papeles de la hipoteca, la escritura y el testamento. A mi nombre todavía estaba en la escritura, pero algo no iba bien. Inicié sesión en el sistema de registros del condado y busqué mi dirección. El campo de propiedad estaba vacío. Entonces apareció una nueva solicitud en escritura de sesión. Hace 2 semanas, presentada por Mark Simmons, transferencia de propiedad de Evelyn Simmons, fallecida o menos a Mark Simmons no podía respirar. Mi hijo me había declarado muerto. No solo me olvidó, me borró en el resto del día. Fue un borrón. Vagué de una habitación a otra como un fantasma. En mi propia vida, la foto de Harold y yo en la repisa de la chimenea, la silla de la cocina con el cojín desgastado que yo misma cosí, todo parecía evidencia de alguien que ya no existía. Al atardecer, dejé de caminar y me senté en la silla de Harold. No estaba muerto, pero me habían enterrado no bajo tierra, sino bajo el papeleo, bajo la traición, bajo el nombre de mi propio hijo, pero había cometido un error. Yo todavía estaba aquí, y no tenía intención de desaparecer. En silencio, me quedé en la mesa mucho después de que la pantalla se apagara, con el último destello del monitor aún parpadeando en mi visión. Podía oír el viento afuera, arañando los cristales como si quisiera entrar. Pero
Ya nada parecía real, ni la casa Ann, ni el silencio, ni siquiera yo en algún lugar de mis huesos. Algo antiguo despertó. No era miedo, Ann, ni siquiera rabia, solo ese instinto ancestral, el que las madres llevan consigo cuando sus hijos se exceden. Ann, caminé lentamente hacia el pasillo. Abrí el viejo archivador de Harold y saqué la carpeta con la etiqueta préstamo para el techo. Marzo. Mis manos ya no temblaban, ahora estaban firmes, como si hubiera entrado en una especie de guerra. Me senté de nuevo, encendí la luz del comedor y comencé a leer en los documentos. Estaban mecanografiados con claridad, impecables en certificados, por notarión, pero no eran para un techo, ni siquiera eran para un préstamo. Eran poderes notariales en duraderos o en permanentes, de esos que transfieren todas las decisiones legales, financieras, médicas, a otra persona para marcar y la firma en ellos. Mío, lo miré fijamente. Mi nombre escrito en tinta azul 3 veces, limpio y firme, como si lo hubiera firmado en piloto automático. Y lo tenían. Ahora recordaba el día, a pedazos, vino con café y una carpeta. Dijo que el banco necesitaba actualizar la documentación. Nada grave, dijo, solo tu firma para que pueda arreglar el techo antes del invierno. No le había pedido que leyera la letra pequeña. Estaba cansada, distraída. Confié en él. No sabía que estaba firmando mi vida. El documento le otorgaba todo: la casa, a mí, acceso al banco, el derecho a representarme en cualquier asunto legal, incluyendo la tramitación de un fallecimiento. Me sentí enfermo. No es que fuera a vomitar. Empeoran como si se me hubiera congelado todo el cuerpo. Me levanté y, agarré mis leaves. El camino a su casa fue corto. Ni siquiera noté las luces de los autos que pasaban, los bocinazos, los semáforos en rojo, en los que quizá me detuve o no. Mis manos se movían sin preguntar. Abrió la puerta en pantalones de chándal y con el teléfono en la mano. Mamá, es tarde. Levanté la carpeta. Me mentiste. Parpadeó. ¿De qué estás hablando? Me dijiste que estos eran documentos de refinanciación, dije, apretándolos contra su pecho. No lo son. Son poderes notariales. ¿Sabías exactamente lo que hacías? El rostro de Mark cambió. No era culpa, ni sorpresa, solo fastidio y cansancio. Como si yo fuera una tarea pendiente que aún no había terminado. Necesitaba consolidar algunas cosas, dijo, retrocediendo. Tenía deudas. La casa estaba ahí. Pensé. ¿Pensabas que era desechable? Espeté. ¿Pensabas que uno me daría cuenta? Se cruzó de brazos. No es que estuvieras haciendo nada con él, Anil. La mitad de las habitaciones están cerradas. Hace años que no usas el piso de arriba. Eso no lo hace tuyo, dije. Necesitaba el espacio. Necesitaba la equidad. Vives como una sombra, mamá. Apenas salí de casa, negué con la cabeza, sin apenas oírlo. Me miraste a los ojos. ¿Te sentaste en mi cocina? Me diste un bolígrafo. ¿Y mentiste? No mentí, dijo, alzando la voz solo. No te lo conté todo, dije, dejando caer la palabra como un vaso. Así que ahora ocultar la verdad es solo otra forma de honestidad. Se frotó la cara con ambas manos. No pensé que lo entenderías. Tienes razón, susurré. No lo sé. Apartó la mirada. Ya está en marcha. La subasta está listada. El papeleo está procesado. No se puede deshacer. ¿Puedo intentarlo? Apretó la mandíbula. ¿Vas a llevar esto a juicio? ¿Quieres periodistas en tu jardín? La gente cotilli en la iglesia. Quiero recuperar mi vida, dije. Y no me importa quién tenga que verme por primera vez. Vi un destello en sus ojos. Miedo, quizá, o vergüenza, pero se desvaneció enseguida, reemplazado por frialdad. Esto, dijo, y estarás solo. Casi me río. Ya lo estoy haciendo. Me di la vuelta y salí sin dar un portazo. Era su casa. Que fuera él quien destruyera la paz interior en el aire de la noche, me golpeó como un chorro de agua. Cuando llegué a casa, no solo estaba enojado, yo estaba listo. Me senté en el coche con el motor aún en marcha, con los dedos aferrados al volante, aunque no tenía intención de conducir. El reloj del salpicadero
marcaba el ritmo en el silencio. Pasaron 10 minutos antes de que por fin pusiera la palanca de cambios en marcha y buscara mi teléfono. Volví a abrir el folleto de la subasta. Esquina inferior. Derecha, letra negra diminuta. Agente de cotización Karen Whitman, Sunrise Valley Realty. No lo dudé, marqué el número. Ann contestó al tercer timbre. Karen Whitman. Al habla. Soy Evelyn Simmons, dije con voz firme, pero educada. Ann, hubo una pausa. Disculpe, ¿quién? Evelyn Ann Simmons, Avenida Lincoln, 514, la casa que subastarán el próximo jueves. A la línea se quedó en silencio. Casi pude oírla parpadear. Lo siento, debe ser un malentendido, dijo rápidamente. Esa propiedad estaba listada como parte de una subasta. El dueño falleció. Bueno, entonces debo estar llamándote desde la tumba. TG. Ann, otra pausa. Ann, espera. Eres el dueño, estoy vivo y nunca di permiso para vender nada. Ann, hubo torpezas por su parte. Papeles crujiendo. Ann, tecleo, señora, dijo finalmente. No estoy segura de qué está pasando, pero los documentos que tenemos incluyen un certificado de defunción, certificado ante notario, presentado junto con la transferencia de título, y firmado por su hijo Mark Simmons. Se me revolvió el estómago, pero mantuve la calma. ¿Aún tienes esos documentos? No puedo compartirlos legalmente sin una orden judicial, dijo, pero puedo confirmar que se presentaron en nuestra oficina, con fecha del 12 de enero. Al 12 de enero, la fecha resonó en mi cabeza. A ese día ingresé en el hospital. Un procedimiento ambulatorio sencillo. Una noche en observación y a la mañana siguiente estaba en casa. Mark Miller incluso me trajo sopa la tarde siguiente. Ese fue el día en que presentó mi demanda de defunción. Ann, colgué el teléfono. De repente, el aire en el coche se sintió demasiado denso. Abrí la ventanilla y dejé entrar el frío. Sentí un hormigueo en la piel. Esperó hasta que estuve en una cama de hospital. Firmó esos papeles mientras me recuperaba. Le dijo al mundo que me había ido Ann, y ahora, legalmente, lo era. Libré la llave y conduje directamente a la oficina del condado. Dentro, todo olía a papel barato y polvo. Hice fila detrás de un adolescente que renovaba su carnet de conducir y un hombre que intentaba impugnar una multa de aparcamiento. El empleado detrás del mostrador finalmente me hizo señas para que avanzara. Necesito verificar un listado de propiedades. Ella levantó la vista. Dirección, Avenida Lincoln 514, Evelyn Simmons. Soy yo. Clic en sus ojos recorrieron la pantalla. Entonces se quedó congelada. Sus cejas se levantaron. Gigishki Eros, Evelyn Simmons. Sí, volvió a mirar la pantalla. Luego volvió a mirarme. Señora, este sistema la registra como fallecida. Tragué saliva con fuerza. Estoy aquí mismo, dije. Asintió, vacilante. Ya veo, pero la transferencia se presentó con un certificado de defunción notariado, una declaración jurada de su hijo. Es todo oficial. Es mentira, dije, y necesito revertirlo. Sus dedos se cernían sobre el teclado. Tendrás que presentar una petición para impugnarlo. Y un comprobante de identidad, licencia de conducir, certificado de nacimiento, si lo tienes. Saqué mi identificación y la deslicé por el mostrador. Ella la examinó con atención, asintió y escribió algo rápidamente. También necesitarás un abogado, dijo con suavidad Ann, y, quizás, un certificado médico. ¿Para qué? Para confirmar la competencia mental, dijo. Ya hemos tenido casos como este. Facilita el proceso. Ann, casi me río. Así que ahora tengo que demostrar que no solo estoy viva, sino también cuerda. Se encogió de hombros, con un poco de disculpa. Es burocracia. Una vez que el sistema dice que estás muerto, no le gusta que lo corrijan. ¿Ha muerto la palabra? Me dolió de una manera que antes no me había dolido. No porque le tuviera miedo, sino porque se había convertido en algo que mi propio hijo usaba como conveniencia, como si yo fuera un obstáculo que él pudiera simplemente eliminar. Salí del edificio con una pila de formularios en una mano y una tormenta formándose
en el pecho a Anne de camino a casa. Me detuve en la oficina de títulos. La recepcionista reconoció la dirección antes de que terminara de decirla. Esa propiedad acaba de ser remodelada, dijo, transferida a Mark Simmons, por declaración jurada de defunción. Ni siquiera pedí los papeles, simplemente me quedé allí, dejando que sus palabras calaran hondo. Hondo ya me había ido a los ojos de cada oficina, de cada archivo, de cada sistema. Yo ya no existía, Anne, y aún así, yo respiraba, Anne, aún así, luché de regreso en mi auto, me quedé mirando mis manos agarrando el volante. Estas manos preparaban almuerzos escolares, sostuvieron a Mark durante sus pesadillas, cavaban la tierra cada primavera para plantar tulipanes, junto al camino a Anne. Estas manos habían construido una vida y ahora serían ellos quienes destrozarían su plan. Volví a coger mi teléfono. Esta vez, no llamé a ningún empleado, ni a ningún agente, llamé al señor Harold Barker. El señor Harold Barker contestó al tercer timbre. ¿Aún respiras, Evelyn?, preguntó con voz áspera. Apenas, dije, te necesito. Anne, eso fue todo lo que hizo falta. Anne me dijo que fuera. Once, conduje los 10 minutos habituales hasta su bungalow de ladrillo en Oak Street. El porche seguía crujiendo como hacía 20 años, cuando Harold y yo lo visitábamos para la noche de póker. Ahora, el crujido resonaba bajo mis pasos más pesados. A una viuda, borrada del papel, no de la memoria. A la puerta se abrió de golpe. El señor Barker no había cambiado mucho, el mismo bastón, la misma camisa arrugada, con 2 botones siempre desabrochados. Solo que ahora llevaba tubos de oxígeno detrás de las orejas. Te ves fatal, dijo amablemente. Pasa. Entré en su sala, me senté en el sofá y le entregué la carpeta manila. Con dedos temblorosos, usó un certificado de defunción falso. Transfirió el título de propiedad, programó una subasta. El señor Barker se ajustó las gafas y empezó a hojear los papeles. Poder notarial, certificado notarial, transferencia de escritura, notificación pública, maldita sea. Lo hizo en enero, añadí. El día que me operaron, esperó hasta que me medicaron, y me recuperé, Anne. Él asintió lentamente. ¿Y la casa estaba originalmente a tu nombre? Saqué otra hoja en la escritura original, firmada en 1989, Anne a mi nombre, Anne de Harold, pagada en su totalidad. Hermoso, murmuró. Esta es nuestra arma, me incliné hacia adelante. Podemos parar la subasta quizás, pero tendremos que actuar con rapidez. Una orden de alejamiento, un requerimiento judicial de emergencia, una declaración jurada médica. Y tendremos que demostrar que eres competente, lo cual, considerando que acudiste a mí, aún podría ser cuestionable. Sonreí, por primera vez en días. ¿Qué tan rápido es rápido? 72 horas. Ese subastador no se inmutará a menos que le incendiemos. El porche, asentí una vez. Vamos a traerlo. El señor Barker le pidió un favor a su antiguo asistente legal, quien ahora trabajaba con el secretario de un juez en el centro. Luego llamó a un notario. Luego, a un médico. Vaya urgencias, dijo, anotando una dirección. Dígales que lo envié. Emitirán una declaración jurada de salud mental. Siempre pensé que tenía una cara bastante cuerda. Murmuranse, rió entre dientes. No importa. Los tribunales no confían en las personas sensatas. Confían en el papel. Anne salí de su casa con 2 carpetas en la mano y un fuego en el pecho. Anne, en urgencias. Me senté en una sala de reconocimiento demasiado fría, mientras un joven médico me pedía que repitiera la fecha, nombrara al presidente y contara hacia atrás, desde 100 por 7. Aprobé con creces. De regreso a la casa del señor Barker, llenamos la petición juntos, cada detalle explicado con mordaz precisión. Anne fingió tu muerte. Eso es fraude, dijo. Añadimos exposición criminal a esta petición. Y de repente la gente presta atención. Anne, al ponerse el sol, metió el paquete terminado en un sobre amarillo y me miró. ¿Estás seguro? No parpadeé. Me enterró. Me estoy desenterrando. Anne sonrió. Bien, Anne, porque una vez que presentemos esto, empezará la lucha. Registro público, notificaciones judiciales, quizás incluso cobertura periodística. Que vean, dije, que vean lo que un fantasma puede hacer.
Presentamos la orden judicial de emergencia. A las 8:04 alto Emma, de la mañana siguiente, a las 9:15, la asistente del subastador había llamado al señor Barker. Ha habido una complicación, dijo. Estamos congelando temporalmente la publicación en espera de la revisión legal. Eso era todo lo que necesitaba, una grieta en la pared. Pero ese muro no permaneció en silencio por mucho tiempo. Al mediodía, estaba de nuevo en mi cocina, limpiando la encimera distraídamente, cuando oí que la puerta de un coche se cerraba. Con fuerza afuera miré por la ventana y lo vi en marca. Él marchaba hacia la casa como si fuera suya, como si yo fuera el intruso. Abrí la puerta antes de que llamara. Mamá, dijo, sin aliento y furioso. ¿Qué demonios estás haciendo? Me hice a un lado, recuperando lo que es mío. ¿Presentaste una orden judicial? Sí, ¿por qué? Se le quebró la voz. ¿Por qué lo haces más difícil de lo necesario? ¿Más difícil para quién? Pregunté. ¿Para ti? Se paseaba por el porche como un perro enjaulado. Esto iba a arreglarlo todo. Tenía deudas a un trato en camino. Estabas sentado sobre una mina de oro y la estabas malgastando. ¿Y tu solución fue fingir que estaba muerta? Me diste un poder notarial, espetó Ann, para reparar techos. No para un fraude de resurrección. Ann dejó de caminar. Sus hombros se hundieron. No lo entiendes. Lo entiendo, dije. Me veías como una molestia. Un nombre en una escritura. Es más fácil borrarlo que confrontarlo. Él miró hacia otro lado. Le dijiste al mundo que me había ido, Mark. Bien hiciste creer a la gente que no existía. Solo necesitaba seguir adelante. Murmuró. No vas a ningún lado. Ni siquiera vives en toda la casa. Vivo aquí, dije, con la mano en el marco de la puerta. Duermo bajo este techo. Tomó té en esa cocina. Enterré a mi marido en este patio. Esta casa respira conmigo. Él levantó la vista. Entonces, con los ojos entrecerrados, si sigues luchando contra esto, me aseguraré de que te arrepientas. Ya, lo intentaste, susurré, y sigo aquí. Apretó los puños. Lo perderás. Todo, yo lucharé. Me acerqué, con el rostro a centímetros del suyo. Me enterraste, guay, sigo en paz. Nos miramos a los ojos y por un instante vi al chico, al que le leía todas las noches. Luego desapareció, reemplazado por el hombre que vendió mi memoria por dinero. Anse dio la vuelta y se marchó furioso, sin decir palabra adicional. La grava crujió bajo sus neumáticos mientras aceleraban. Me quedé en el porche mucho tiempo después de que el polvo se asentó. Déjalo venir, que venga todo el mundo, porque ya no era invisible. Me quedé en ese porche hasta que el viento me enfrió las yemas de los dedos. Luego volví a entrar. Cerré la puerta con cuidado y me apoyé en ella. El silencio en la casa era denso. No era apacible ni doloroso, solo un tensión, como si las paredes estuvieran esperando a ver qué hacía. A continuación respiré profundamente y me moví en directo al armario del pasillo. Más allá de los abrigos de invierno, la caja etiquetada como herramientas de Harold, la aspiradora rota que siempre quise tirar. Me agaché y saqué el baúl de cedro, el que Harold y yo compramos en aquella feria de antigüedades en nuestro 25 aniversario. Lo arrastré hasta la alfombra de la sala y abrí la tapa. Allí estaba. El olor a papel viejo y sándalo me golpeó como un recuerdo. Álbumes de boda, tarjetas de felicitación descoloridas, los parches militares de Harold, la pulsera del nacimiento de Helly, todo guardado como cápsulas del tiempo. Pero no buscaba nostalgia. Estaba buscando pruebas. Lo encontré prensado entre 2 páginas del diario de cuero negro de Harold, el que llevaba como si fuera una escritura, escribiendo cada detalle de nuestra vida en sus páginas rayadas, en la escritura original, escrito con tinta azul, con marca de agua, certificado ante notario y sellado. Mi nombre, Evelyn Simmons, y el de Harold, en negrita, fechado el 14 de junio de 1989, archivado directamente en el condado, firmado en la oficina del abogado con un bolígrafo azul barato que aún guardaba en un cajón de la cocina. Esta no era una copia
de los registros digitales del condado. Era el original, el que Mark no sabía que yo guardaba. Ann lo apreté contra mi pecho. Ann, esa casa, nuestra casa, nunca había sido suya. Por muchas firmas falsas o certificados de defunción que presentara, esta era la verdad. Este era mi latido escrito. No lloré. No, tuve tiempo. Cogí el teléfono y llamé al señor Barker. Dime que tienes algo, dijo, saltándose el saludo. Sí, respondí, en escritura original, el diario de Harold. Mi nombre en ambos anexaló, con fuerza y satisfacción. Perfecto. Ese es tu ancla. Quiero presentar una segunda petición, dije, no solo para detener la venta. Quiero que me restituyan la propiedad, para siempre. Eso es agresivo, dijo, y justo lo que necesitamos. Vengan, aquí, redactaremos la moción esta noche. Agarré el diario y la escritura, y conduje, con las manos firmes en el volante por primera vez, en días cuando Lee Parker ya estaba en su porche, con 2 tazas de té, esperándome en una mesita. Siéntate, dijo. Parece que acabas de golpear a Dios y ganaste. Le entregué el diario. Pasó la página a la escritura y asintió. Esto lo is to do. Nos sentamos en silencio por un momento, mientras el vapor salía de nuestras tazas. Entonces se puso de pie, ya encaminándose hacia su oficina. ¿Quemémoslos? ¿Quemar a quién?, pregunté sobresaltado. Ann se rió secamente. ¿Qué? Cabrones. Pensaron que te rendirías y lo aceptarías. Pasamos las siguientes 3 horas escribiendo, editando y imprimiendo nuestra segunda petición. Citó nuevas pruebas en la escritura original. El libro de contabilidad manuscrito de Harold, donde constaba la transacción y mi declaración jurada ante notario que afirmaba mi capacidad mental. La moción solicitaba que la Oficina de Títulos de Propiedad revocara la transferencia de propiedad, invalidara el certificado de defunción falsificado y restituyera mis derechos legales. Ira così, Cuando Barker levantó la vista de la pantalla y dijo, sabes que va a venir a por ti otra vez, ¿verdad? Asentí. Puede intentarlo. No se quedará callado. No lo espero. Se recostó, observándome atentamente. ¿Por qué guardaste la escritura todos estos años? El papel doblado que tenía en el regazo, Harold me lo dijo. Guárdalo donde nadie piense en mirarlo. Dio, porque algún día alguien podría intentar olvidar que alguna vez estuviste aquí. Ann Barker sonrió. Aunque listo, odiaría en que se ha convertido Mark. Añadí, en voz baja. Odiaría que no lo viera antes. Lo que importa es verlo. Ahora, dijo Ann, y contraatacar Ann, asentí de nuevo. Solo quiero recuperar mi vida. Ni siquiera por mí, por Harold, por ese jardín, por el porche donde solíamos tomar café. Ann se puso de pie y me tocó el hombro. Entonces, asegurémonos de que esto termine bien. Presentamos la segunda petición a las 8 de la mañana, en punto, al mediodía. El secretario del tribunal había confirmado que el caso estaba oficialmente en la agenda de emergencia del juez Ann. A las 3 de la tarde recibí la llamada. Ann, teníamos una audiencia en 2 días. Colgué y me quedé en la cocina, mirando el rosal por la ventana. Sus pétalos empezaban a marchitarse, finales de verano, dando paso al otoño, pero se mantenía erguido, resistente, como yo. La casa ahora se sentía diferente. Ya no era solo un lugar de dolor, era un campo de batalla. Y por primera vez, desde que todo esto empezó, no me sentí una víctima, me sentí como alguien que tenía algo que valía la pena proteger. Ann todavía estaba en la cocina, con los dedos alrededor de una taza de tibio, cuando oí un chirrido de neumáticos en la entrada, como un disparo de advertencia. No me inmuté. Mark no llamó. Claro que no. Empujó la puerta como si aún fuera suya, y entró al pasillo con paso firme, con la furia de quien sabe que sus mentiras empiezan a desmoronarse. ¿Presentaste otra petición?, espetó, cerrando la puerta de golpe tras él. No me movía. Sí. ¿En serio haces esto? Sabes el daño que estás causando, ¿verdad? El trato ya está en marcha, por tus mentiras. Lo interrumpí,
mirándolo a los ojos. ¿Presentaste un certificado de defunción? Para tu madre, que aún está viva, levantó las manos. Necesitaba entrar a la casa. ¿No me hiciste caso? ¿Así que me declaraste muerto? Di un paso al frente. ¿Qué parte de eso te pareció razonable, Mark? No estabas usando el espacio. La mitad de las habitaciones están cerradas. Ya ni siquiera sales al patio trasero. Eso no lo hace tuyo. No lo entiendes, gritó, paseándose de un lado a otro, pasándose los dedos por el pelo. Tengo facturas, una hipoteca, la matrícula de los niños. Necesitaba el dinero, necesitabas ayuda, dije, y en lugar de pedirla, decidiste bojarme. Él miró hacia otro lado. Esa escritura que encontré es anterior a todo lo que falsificaste. Y el juez la verá a Mark. Se giró bruscamente. ¿De verdad crees que te creerán a ti y no a mí? Tengo asesoría legal, una declaración jurada ante notario, ante testigos y pruebas. Dejé la escritura original sobre la mesa como si fuera la última carta. Esta casa era mía antes de que fueras lo suficientemente alto como para llegar al fregadero. Abrió la boca. Lazaro, vi un destello del niño que una vez fue perdido, avergonzado, antes de que la ira lo absorbiera por completo. Anne, estás destrozando a la familia, ¿no? Mark, dije con voz temblorosa, lo hiciste cuando solicitaste que me enterraran. Vivo. Me miró fijamente, respirando con dificultad. Estarás solo después de esto. Lo sabes, ¿verdad? Ya lo era, señaló con un dedo temblando de furia. Si sigues resistiendo, te cortaré el paso. No esperes ni una tarjeta navideña. Me reí. Quedaba amarga. ¿De qué? ¿Del hijo que intentó vender mi casa? ¿Del que me eliminó con un bolígrafo y un formulario falsificado? Él volvió a apartar la mirada. No tengo miedo de perderte, Mark, dije Anne, porque ya lo hice. Desde el momento en que me viste como una propiedad, no como una persona, te vas a arrepentir de esto, murmuró. Morirás en esa casa solo, sin nadie. Ya intentaste enterrarme una vez, dije con calma, y me las arreglé para volver. Así que, para que quede claro, esta vez no solo me estoy desenterrando, estoy quemando el ataúd. A Mark se dio la vuelta y salió furioso, dando un portazo tan fuerte que el marco de una foto se inclinó contra la pared. Me acerqué y lo enderecé. Una foto de Harold y yo en el porche, con un té helado en la mano, sonriendo, como si el mundo siempre fuera a ser empty. Por un instante sentí el peso de todo lo que había perdido. Entonces recordé lo que había encontrado en mi voz. Esa noche llamé a Barker. Pasó por aquí, dije. Era de esperar, respondió. Intentará intimidar antes de que se le acaben las opciones. ANSE está acabando rápidamente. Estaremos listos. La audiencia es el jueves a las 10 alto M. No tengan miedo, traigan sus datos, los tengo. Y Evelyn hizo una pausa. Tú traes ese fuego que has estado ocultando. Anne, colgué y miré alrededor de la casa. Mi casa no eran solo paredes y un techo, era donde Harold bailaba conmigo después de las cenas dominicales, donde Ellie aprendió a leer, donde Mark solía quedarse dormido en el sofá durante las tormentas. Esta casa no era solo donde vivía, era donde yo importaba. Anne. Mark pensó que yo era débil. Anne. Él pensó que firmaría cualquier cosa que me entregara. Anne. Él pensó que me iría en silencio. Él nunca pensó que yo pelearía, pero ya estaba harta de quedarme callada. Anne, y tuve 3 días para demostrárselo al mundo. El jueves llegó más rápido de lo esperado. Esa mañana me paré frente al espejo, planchando los pliegues de mi falda azul marino, con manos temblorosas. No me había arreglado en meses. Pero hoy no me presentaba solo ante el tribunal. Anne. Me presenté por mí mismo. El señor Barker me recogió puntualmente a las 9. Llevaba un traje gris arrugado y ese viejo sombrero de fieltro del que Harold siempre bromeaba. ¿Listo para colarme en una fiesta?, preguntó, levantando la comisura del labio en una media sonrisa. Estoy tan preparado como puedo estarlo, dije en el auditorio del juzgado. Ya estaba medio lleno cuando llegamos. Sillas plegables se alineaban
en el pasillo central. Una pantalla de proyección parpadeaba con imágenes de casas y números de lote. Mi dirección iba a ser subastada. En tercer lugar, me quedé atrás con Barker, agarrando con fuerza la carpeta que contenía la escritura, mi declaración jurada y la carta médica certificada. Pensé que sentiría miedo, pero lo que se instaló en mí fue algo diferente. Inquietud. Me habían dejado de lado. Me habían descartado, me habían declarado desaparecido. Ahora estaba a punto de recordarles que nunca me había ido. Propiedad. Número 3. Anunció el subastador por el micrófono, con voz monótona y oficial. Avenida Lincoln, 514 3 habitaciones, 2 baños, venta testamentaria D. Un paso adelante, los susurros recorrieron la habitación. Es ella, murmuró alguien, la que se suponía que era. Disculpe, dije con voz firme. Soy Evelyn Simmons, soy la propietaria legal del número 514 de la avenida Lincoln, y no estoy muerta. El subastador me miró, parpadeando, como si acabara de salir de un cuento de fantasmas. Señora, por favor, esto es una cita programada. ¿Tengo documentación?, dije, sacando los papeles. Esta subasta es fraudulenta. Nunca di mi consentimiento. El poder notarial utilizado fue tergiversado, y el certificado de defunción presentado a mi nombre fue falsificado. Un jadeo colectivo se elevó entre la multitud. Mark apareció como humo desde un lado de la habitación, rápido y nervioso. Está confundida, gritó. Ha estado lidiando con problemas de memoria. Me volví hacia él. Ni lo intentes. Se quedó paralizado, atrapado entre la imagen de control y la verdad que se revelaba en público. Mark Simmons presentó la documentación, alegando mi fallecimiento en enero. Continué, alzando la voz, lo justo para que la última fila me oyera. Pero estuve en el hospital una noche, salí por mis propios medios, me preparé mi propio té a la mañana siguiente y descubrí que mi hijo había solicitado quedarse con todo lo que había construido. El subastador miró a un lado y le hizo una seña a un miembro del personal. ¿Tenemos que hacer una pausa? No, siseó Mark. No puedes hacer eso. Todo esto está programado. Esto es, en revisión legal, intervino Barker, poniéndose a mi lado. Tenemos una orden judicial vigente, una demanda civil por fraude y un comprobante de residencia. Si continúa con esta venta, se enfrentará a responsabilidad penal. La habitación quedó en completo silencio. Uno a uno, los postores bajaron sus remos. El hombre de la primera fila que sostenía el folleto de la subasta lo dejó caer al suelo como si le hubiera quemado las manos. Esto es una locura, susurró Mark. No sabes lo que haces. Me volví hacia él. No, Mark, no sabías a quién se lo estabas haciendo. El subastador se aclaró la garganta. Ponemos la propiedad número 3 en espera indefinida, a la espera de una aclaración legal. Por favor, pase. Mark se abalanzó. Lo está arruinando todo. El alguacil intervino antes de que la cosa empeorara. Poniéndose una mano en el pecho, lo miré fijamente a los ojos. Podrías haber dicho la verdad. Podrías haber enfrentado tus deudas como un hombre, pero falsificaste mi muerte para sacar provecho. Lo necesitaba, susurró. Necesitabas ayuda. Dije, elegiste el robo. En algunas personas entre la multitud comenzaron a aplaudir en silencio. Solo unas pocas, pero las suficientes para que Mark se tensara. Estás haciendo esto para aparentar, espetó. Hago esto porque estoy viva, dije, y no puedes decidir lo contrario. Se dio la vuelta y se abalanzó por el pasillo, empujando las puertas batientes con tanta fuerza que se estrellaron contra las paredes. Me quedé al frente, todavía con los papeles en la mano, mirando cómo caía el mazo, no sobre mi casa, sino sobre la ilusión que él había construido. El señor Barker se inclinó hacia mí. Lo acabas de enterrar en el único lugar donde no puede mentir. La verdad. Dejé escapar un largo suspiro. Se acabó, al menos. Esta parte en afuera, las escaleras del juzgado estaban resbaladizas por la llovizna matutina. Una joven con credencial de prensa se acercó, libreta en mano. Señora Simmons, ¿tiene alguna declaración? La miré,
Luego miré la calle que había detrás. El coche de Mark salió a toda velocidad del aparcamiento, como si no pudiera irse. Lo suficientemente rápido, pensé en decir algo dramático. Algo, poro solo 10. Dile a los demás que no se les puede borrar. Eso es todo. Ella asintió. Subí al coche junto a Barker. No hablamos durante un rato cuando el juzgado desapareció en el espejo retrovisor. Apoyé la cabeza contra la ventana. No estaba muerto, no me había ido, y ahora el mundo también lo sabía. Las escaleras del juzgado aún estaban detrás de nosotros. Cuando una camioneta negra se detuvo en la acera Nem, apareció una mujer con un traje azul marino, a medida. Llevaba un maletín de cuero y caminaba con determinación directamente hacia mí. ¿Señora Simmons?, preguntó. Asentí. No perdió el tiempo. Ha sido oficialmente restituido como propietario legal del número 514 de la avenida Lincoln. La subasta ha sido anulada, y esto le entregó al señor Barker un grueso sobre blanco. Es para su hijo. Todos nos giramos. Mark aún no se había ido. Seguía paseándose por el estacionamiento, con el teléfono pegado a la oreja, hablando en ráfagas cortas y furiosas. Cuando el notificador se le acercó con los papeles, se puso rígido. No podía oír las palabras, pero podía leer la expresión. La incredulidad, el pánico, fraude, robo de identidad, intento de apoderamiento ilícito de bienes, murmuró el señor Barker. Mientras hojeaba el sobre a mi lado, Mark agitó las manos con furia, discutiendo, protestando. La camarera permaneció tranquila, papel en mano, la ley de su lado. Finalmente, tomó los documentos, más por derrota que por aceptación, y se giró para mirarme. No saludé, no me inmuté. Me quedé allí parado, observándolo darse cuenta de que las consecuencias habían llegado. Se volvió hacia su coche y cerró la puerta. De golpe he visto esa cara antes, dijo Barker. Es la mirada de alguien que creía ganar, solo porque podía mentir más rápido que otros, para decir la verdad. No dije nada. No sentía la victoria, todavía no, pero sentía algo parecido a no alegría, no venganza, solo equilibrio, como si la gravedad finalmente hubiera vuelto a su centro. A más tarde, esa tarde, recibí una llamada de la empresa de subastas. Lo sentimos mucho, dijo la mujer, al otro lado de la línea. Nuestra oficina fue engañada. Hemos emitido un comunicado público, retractándonos de la lista y limpiando su nombre. Le di las gracias y colgué. No necesitaba una redención pública, solo recuperar mi vida. Esa tarde, salí al jardín. Las rosas volvían a florecer, tempranas, plenas, llenas de color. Pasé los dedos por los pétalos ambiguos. Eso es lo que sentían. A la mañana siguiente, las noticias publicaron un pequeño titular. Una mujer declarada muerta por su hijo lucha y recupera su hogar. No les di un presupuesto. No quería. No tenía ningún deseo de ser noticia. Nunca intenté hablar en voz alta. Solo quería recuperar mi voz. Y finalmente, lo tuve. El periódico estaba doblado sobre el mostrador, intacto. Ni siquiera había leído el artículo. No hacía falta. Yo conocía mi propia historia. Y ahora por fin el mundo sabía que todavía estaba aquí. Serví el té como siempre, una cucharada de azúcar, sin crema menos, y me senté junto a la ventana de la cocina, donde el sol de la mañana se derramaba sobre la mesa como oro fundido. Afuera, las rosas se mecían suavemente. No había hombres con portapapeles, no había compradores inspeccionando vallas, nadie trataba mi vida como un terreno baldío. Solo mi hogar sigue siendo mío, sigo siendo yo. Había vivido tranquilamente durante semanas desde que se suspendió la subasta. Los periodistas llamaron, algunos vecinos trajeron guisos, sin saber qué decir. La mayoría no importaba, no necesitaba compasión, necesitaba espacio, y en ese espacio encontré algo que no había sentido en mucho tiempo. Paz. Se acabaron los trámites, se acabaron los juzgados, se acabaron las explicaciones. El secretario del condado reemitió la escritura a mi nombre con una carta que parecía una disculpa
discreta. Mi identidad fue restaurada. Mi nombre volvió al papel, a mi vida. Regresó, pero no me apresuré a volver a las viejas rutinas. Me moví más despacio. Me quedé más tiempo en silencio. DJQ. La casa respirara de nuevo a veces. Por las tardes, me paraba junto al manzano que Harold y yo plantamos en nuestro 20º aniversario. El que Mark solía trepar antes de que sus piernas se le hicieran más largas que su conciencia. Recorría la corteza con los dedos, sintiendo los surcos como líneas de la memoria. Todavía en pie, todavía floreciendo igual que yo en un sábado. Por la mañana, llegó un sobre rosa por correo, con pegatinas en los bordes, letras en negrita, en el frente para la abuela Evan, la hija de Ellie, la pequeña Ana. Me había dibujado una imagen. Una casa con techo morado y girasoles amarillos. N.L. Jordan, una abuela con una figura de palitos, sonriendo ampliamente. Debajo, con un crayón, cuidadoso, en casa de la abuela, fuerte y segura. Apreté la tarjeta contra mi pecho y mis ojos se llenaron de lágrimas antes de poder detenerlos. Esto fue por lo que luché, ni para paredes ni ventanas, ni siquiera para la escritura, pero por el derecho a existir en el lugar donde vivieron mis recuerdos, a ser visto, a ser conocido. Todavía más tarde, ese día, limpié el archivador, trituré los poderes notariales falsificados, tiré los viejos avisos de subasta, incluso quemé el volante con la leyenda propietario han fallecido, viendo cómo las llamas se enroscaban alrededor de las mentiras hasta que no quedaron más que cenizas. Pero conservé el diario de Harold y el dibujo de Hannah, y una foto de Mark a los 5 años, sosteniendo un gusano como si fuera oro, sonriendo con los 2 dientes delanteros faltantes. Ya no lo odiaba, ya no. Ese fue el último regalo que me hice. Perdón, no para él, para mí, Así que pude seguir adelante porque la verdad es que no solo intentó robar una casa, intentó borrar a una persona, pero lo que no entendía era que no se puede borrar a alguien que nunca se fue. No se puede enterrar a una mujer que todavía cultiva cosas. No puede silenciar una voz que se niega a callarse. A la semana pasada, por fin volví al centro comunitario. Marjorie impartía un taller de escritura para estudiantes de último año. Levantó la vista y sonrió. Mira lo que trajo el viento. Sonreí. Más bien lo que el mundo intentó arrasar. Me dieron una silla cerca de la ventana. No, mucho, solo. Escuché, pero cuando alguien me preguntó si tenía alguna historia que contar, dije, tengo una. Y se inclinaron a porque todos queremos saber cómo sobrevive alguien al ser borrado. La respuesta: sigues hablando, sigues apareciendo. No dejes que el silencio gane. Esa noche, caminé a casa bajo la suave luz del crepúsculo. La luz del porche se encendió automáticamente. La había programado así hacía años y aún funcionaba. Las cosas perduran si se les permite. Estuve parado en el porche durante un largo rato, y susurré en el silencio. No a Mark ni al mundo, sino a las estrellas de arriba. Nunca me fui.